motos pueden decir que llevan casi 30 años en el mercado sin cambiar casi nada. Exacto, casi ninguna, excepto la Suzuki DR650. Desde los 90, esta moto sigue siendo la misma vieja confiable que nunca decepciona, como ese amigo que siempre está listo para una aventura, pero que jamás actualizará su foto de perfil. Hoy vamos a descubrir por qué la DR650 sigue en pie cuando muchas modernas ya pasaron de moda. Prepárate para la historia completa de esta leyenda. Para entender a la DR650, primero hay que entender la filosofía de Suzuki y su incursión en el mundo trail. En los años 80 y principios de los 90, las motos de aventura estaban evolucionando rápidamente. Marcas como Honda, Yamaha y Kawasaki lanzaban modelos cada vez más complejos, con más potencia y más tecnología. Suzuki, por otro lado, decidió simplificar el enfoque. Y es que Suzuki siempre ha sido una marca conocida por ofrecer productos fiables y accesibles, pero con un toque minimalista. En lugar de competir con motos llenas de electrónica y tecnología, Suzuki apostó por el diseño de motos sólidas, sin pretensiones y fáciles de mantener. A finales de los 80, Suzuki lanzó la DR600, una moto que en muchos aspectos fue el predecesor de la DR650. Tenía un motor monocilíndrico, una estructura ligera y una robustez que la hacía perfecta para las rutas de aventura, pero Suzuki no se conformó, quería ir más allá. En 1990, Suzuki lanzó la DR650 y desde ese momento quedó claro que era una moto diferente. En lugar de centrarse en prestaciones superpotentes, Suzuki se enfocó en hacer una máquina que funcionara de manera fiable en cualquier situación. Básicamente, la DR650 fue la respuesta de Suzuki a una simple pregunta: ¿y si hacemos una moto de aventura que sea tan básica que se pueda llevar al fin del mundo y de regreso sin siquiera necesitar un taller? Y así nació esta leyenda de la confiabilidad. Esta primera versión de la DR650 fue lanzada con un motor monocilíndrico de 649 centímetros cúbicos, un sistema de refrigeración por aire y aceite y una estructura minimalista que permitió a Suzuki ofrecer una moto con lo justo para la aventura. Este motor generaba alrededor de 45 caballos de fuerza, suficiente para hacer frente a la mayoría de los terrenos, aunque sin pretender ser la moto más rápida. La idea era que pudiera mantener una velocidad constante en largos recorridos y sobre terrenos duros, y ahí es donde brillaba. Lo que a muchos les encantó de la DR650 fue su simplicidad. Aquí no había modos de conducción, ni pantallas TFT, ni nada que se interpusiera entre el piloto y la carretera. Esta moto era casi una extensión del piloto, lista para ir a donde le llevaran sin hacer preguntas. La DR650 usa un sistema de enfriamiento por aire y aceite. Este sistema, llamado Suzuki Advanced Cooling System, SACS, es un diseño robusto que permite mantener el motor a una temperatura estable, incluso en condiciones de calor extremo. No es el sistema de enfriamiento más avanzado del mundo, pero es confiable y prácticamente indestructible. La moto cuenta con un chasis de acero robusto, que no solo le da durabilidad, sino también una excelente maniobrabilidad en terrenos difíciles. En cuanto a la suspensión, adelante lleva una horquilla telescópica convencional con un recorrido de 260 milímetros, mientras que en la parte trasera cuenta con un monoamortiguador ajustable en precarga y un recorrido de 260 milímetros también. Esto permite que la moto absorba impactos de manera eficaz sin necesidad de sistemas electrónicos avanzados. La DR650 viene equipada con una rueda de 21 pulgadas en la parte delantera y una de 17 en la trasera, una combinación ideal para mantener el equilibrio entre estabilidad en carretera y agilidad en terrenos difíciles. Los frenos son de disco en ambas ruedas, de 290 milímetros adelante y 240 milímetros atrás. Aquí no hay sistemas de ABS ni frenada combinada, solo un sistema de frenos directo y sencillo que requiere habilidad del piloto. En otras palabras, la DR650 es una moto sin extras ni adornos. Todo lo que tiene está ahí porque es necesario, nada más y nada menos. Es como si Suzuki hubiera dicho: aquí tienes, ahora tú encárgate del resto.
Y aquí es donde se pone interesante. Si analizamos los modelos de los últimos 30 años, veremos que la DR650 ha cambiado. Bueno, casi nada. Desde 1996, Suzuki ha optado por mantener esta moto prácticamente intacta. ¿Pero por qué? La respuesta está en su diseño. Suzuki ha adoptado un enfoque de si no está roto, no lo arregles. La DR650 ha demostrado ser una moto tan confiable que Suzuki decidió que no necesitaba seguir el ritmo frenético de innovaciones tecnológicas. Las versiones RS y RSE, esas joyas poco conocidas de la familia DR650. Suzuki no solo creó la DR estándar, con el tiempo lanzó estos modelos especiales que añadieron un toque único. La Suzuki DR650 RS fue una de las primeras versiones especiales. Mantenía la misma base mecánica que la DR650 estándar, pero sumaba un carenado frontal que le daba una estética más deportiva y aerodinámica. Esta era ideal para quienes querían una moto aventurera, pero con un toque más carretera. Era la DR650 elegante, la que podías llevar a una reunión importante tras una buena aventura. El carenado frontal no solo le daba estilo, sino que mejoraba la aerodinámica, perfecta para los que combinan carretera y terreno difícil. Lanzada en los 90, la RSE era la versión más cómoda para largas distancias. También incluía un carenado frontal completo y un parabrisas más grande, ideal para reducir la fatiga por el viento en trayectos largos. Con asiento cómodo y detalles adicionales en el panel, la RSE se enfocó en los pilotos de largo recorrido. La DR650 RSE fue la versión turismo de aventura, pensada para esos que se lanzaban a recorrer cientos de kilómetros sin agotarse. Al final, las versiones RS y RSE nos recordaron que la DR650 podía adaptarse, pero Suzuki decidió volver a lo básico y centrarse en la versión estándar. Es pura, directa y sin lujos, y por eso sigue siendo una de las favoritas del mundo aventurero hasta hoy. En 1996 se introdujo la versión DR650 SE que incorporó el sistema de refrigeración SAX y algunos ajustes en el chasis para mejorar la maniobrabilidad, además de un nuevo diseño de asiento y un tanque más estilizado. Básicamente, Suzuki perfeccionó un diseño que funcionaba y desde entonces solo se ha limitado a hacer ajustes mínimos. Esta es una moto que funciona, y funciona bien. Así que, en lugar de añadirle cosas, Suzuki decidió que esta era la versión definitiva de la DR650. Y no era solo una moto de ciudad o para escapadas de fin de semana. Esta moto es un caballo de batalla y ha demostrado ser especialmente popular en lugares donde las motos necesitan ser extremadamente confiables y fáciles de reparar. Para viajeros y aventureros que recorren zonas remotas de África, América del Sur o Australia, la DR650 es una opción de confianza. Su simplicidad la hace fácil de reparar en el camino, si es que se rompe, y su estructura robusta le permite enfrentar todo tipo de condiciones climáticas y de terreno. Los usuarios de la DR650 suelen alabar su fiabilidad en condiciones extremas. En lugares donde el calor, el polvo y los caminos sin asfaltar son la norma, esta moto es capaz de soportarlo todo. No es raro ver pilotos que llevan repuestos básicos y que pueden hacer reparaciones en la carretera con herramientas mínimas, lo cual es ideal para los que prefieren salir de la civilización. Si planeas un viaje de aventura y necesitas una moto que te respalde sin importar lo que pase, la DR650 es una elección segura. No tiene gadgets que puedan romperse, no tiene partes complicadas. Es una moto que simplemente funciona. La DR650 cuenta con una transmisión de 5 velocidades. Aunque algunas motos de aventura modernas ya incluyen 6 marchas, Suzuki decidió que las 5 marchas son más que suficientes. La transmisión de 5 velocidades de la DR650 puede parecer básica hoy en día, pero aquí hay una lógica detrás. Suzuki diseñó la DR650 para ser eficiente tanto en carretera como en off-road. Así que con esta configuración de cambio, obtienes una transmisión confiable, de bajo mantenimiento y sin complicaciones. Estas 5 marchas de la DR650 están calibradas para ofrecer un buen rendimiento en todos los tipos de terreno.
La primera y segunda marcha son cortas, ideales para escalar pendientes o moverse en terrenos difíciles. Mientras tanto, la tercera, cuarta y quinta marcha son lo suficientemente largas como para permitir una conducción más fluida en carretera, evitando que el motor tenga que revolucionarse demasiado y haciendo que el consumo de combustible sea más eficiente. Otra característica interesante es que el monoamortiguador trasero cuenta con un ajuste de precarga. Esto permite que el piloto modifique la suspensión dependiendo del tipo de carga que lleva y del terreno al que se enfrenta. Si vas a realizar un viaje largo con equipaje adicional, puedes endurecer la suspensión para evitar que la moto se hunda demasiado y mantener la estabilidad. Esto es particularmente útil en terrenos accidentados o en recorridos de larga distancia. Este ajuste de precarga es como llevar un mecánico en la mochila. Puedes adaptar la moto a tu gusto y asegurarte de que la conducción sea siempre cómoda y segura, algo que pocos valoran hasta que están en medio de la nada con 20 kilos de equipaje. En un mundo donde el ABS es casi estándar en todas las motos de aventura modernas, la DR650 sigue confiando en su sistema de frenos de disco clásico. Pero, ¿realmente necesita ABS? La DR650 trae unos frenos simples de discos adelante y atrás. Estos frenos ofrecen una potencia de frenado más que suficiente para la mayoría de las situaciones, siempre y cuando el piloto tenga experiencia y habilidad para manejar la frenada. En terrenos off-road, el no tener ABS puede incluso ser una ventaja, ya que permite bloquear las ruedas cuando es necesario, algo que algunos pilotos experimentados prefieren. El sistema de frenos de la DR650 es directo y sin complicaciones. Sí, en una moto moderna probablemente sentirías la falta de ABS, pero en la DR650 todo se reduce a la técnica del piloto y a cómo sabe utilizar la moto. La DR650 ha creado algo especial, una comunidad de aventureros alrededor del mundo. Esta moto no solo es popular entre los pilotos, sino que ha logrado formar un verdadero movimiento. Los propietarios de DR650 alrededor del mundo intercambian información, repuestos, consejos de mantenimiento y hasta organizan rutas de viaje en conjunto. En Internet, los foros de DR650 son legendarios, donde aficionados comparten desde anécdotas hasta guías para resolver problemas técnicos en medio del desierto o la montaña. Esta comunidad es en gran parte responsable de que la DR650 siga siendo relevante y popular. Parte de lo que hace que la DR650 sea tan especial es su capacidad para ser modificada. La DR650 es como un lienzo en blanco que puedes personalizar a tu gusto, y los propietarios realmente han sabido aprovecharlo. Con el tiempo, la Suzuki DR650 se ha ganado una reputación increíble, especialmente entre los aventureros de todo el mundo. Hay lugares donde es conocida como la moto indestructible, y no es para menos. Donde sea que haya caminos difíciles, alguien ha llegado con una DR650. Desde Australia hasta América Latina, la DR650 es una de las opciones preferidas para aventureros y viajeros que buscan una moto resistente y fácil de mantener. En lugares donde los servicios técnicos pueden estar a días de distancia, la DR650 se convierte en la mejor amiga de los pilotos porque saben que pueden confiar en ella. La DR650 es esa moto en la que confías ciegamente para ir al fin del mundo. Puedes repararla con herramientas básicas y su diseño es tan robusto que puedes estar seguro de que va a durar mucho. Hoy en día, la DR650 sigue en producción, con algunas mejoras en emisiones para cumplir con regulaciones modernas, pero básicamente la misma máquina de siempre. Suzuki sabe que tienen una moto que la gente ama tal como es y no han querido arruinarlo. Con la popularidad de las motos de aventura modernas llenas de tecnología, la DR650 sigue siendo una opción clásica. Para aquellos que prefieren algo sin tanta electrónica y fácil de reparar, la DR650 es el sueño hecho realidad. A veces menos es más, y Suzuki parece entenderlo perfectamente. En un mundo que se complica con gadgets, aplicaciones y conectividad, la DR650 nos recuerda que la verdadera aventura está en lo esencial, que no necesitas tener lo último para vivir una gran experiencia.
Con una DR650 solo necesitas una buena ruta y la determinación de llegar. Esta filosofía de simplicidad ha hecho que la DR650 gane seguidores incondicionales. No es una moto que deslumbre por sus prestaciones, pero siempre cumple y te lleva a donde quieras. Esta máquina representa lo que significa la verdadera libertad sobre dos ruedas. La DR650 nos recuerda algo simple: la aventura es sobre el camino y no el destino. Y si tu viaje necesita una máquina que solo necesite gasolina y tu voluntad, la DR650 es tu mejor compañera. Así que aquí la tienen, la Suzuki DR650, una leyenda en el mundo de las motos de aventura que sigue igual de relevante que cuando apareció por primera vez. Una moto que no necesita novedades para demostrar su valía. Si te gusta la esencia de la aventura en dos ruedas, dale una oportunidad a esta vieja confiable. Y si te gustaría conocer la primer moto doble propósito y que perteneció a Pablo Escobar, dale clic a este video de aquí, suscríbete para más contenido sobre motos que han hecho historia. Nos vemos en la próxima ruta.